Pues continuamos, hermanos, con el estudio del libro de la primera carta a Timoteo. Y quiero empezar, antes de enfocarme en los versículos que nos corresponden en esta ocasión, estudiar, analizar, con otros versículos solamente para ir entrando en el contexto de la enseñanza de esta tarde. En la 1 Timoteo capítulo 6, versículo 20, 1 Timoteo capítulo 6, versículo 20, dice lo siguiente: Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las prófanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, a la cual profesando algunos se desviaron de la fe. Y la segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 16, dice el apóstol Pablo escribiendo a Timoteo: pero evita prófanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Bueno, solamente quiero señalar aquí que el apóstol Pablo le escribe a Timoteo instruyéndole a que evite pláticas vanas. Le escribe incluso en la segunda carta que las evite, que no se deje envolver en este tipo de pláticas que para nada son provechosas. Lo que vamos a ver en esta ocasión precisamente tiene que ver con esto, porque hoy vamos a abordar, salud, el tema de la ley de Dios y el uso correcto que se le debe de dar. ¿Cuál es ese uso correcto de la ley de Dios? ¿Para qué nos sirve la ley? Según lo que nosotros estamos viendo en estos versículos, pues será que la ley de Dios no es para entrar en disputas, en pleitos, en discusiones, en debates. No es para eso, que nada aprovecha. La ley de Dios también no es, hermanos, para esgrimir palabras rimbombantes, para llamar la atención y escuchar una palabra y empezar a hilarla de tal manera, a tejerla, para desarrollar a través de esa palabra una historia fascinante, legendaria, fantástica. No es para eso la ley de Dios. La ley de Dios no es para entrar en debates. Le quiero puntualizar en este punto, porque tristemente hoy, en este tiempo, así como el internet ha sido bueno para que se proyecte, se difunda la buena enseñanza, también el internet ha sido utilizado para difundirse o propagarse muchas enseñanzas equivocadas. Por ejemplo, se ven muchos debates que se dan en cuanto a la ley de Dios. Hay debates que si vamos a guardar el sábado, que si el sábado lo tenemos que seguir guardando, que el domingo ya no lo podemos guardar, y entran en una dinámica de discusión de este tipo que la verdad, hermanos, para nada aprovecha. Tristemente se ve que algunos maestros de la ley actuales pues empiezan a introducir muchas enseñanzas
respecto al judaísmo, en el cual a sus oyentes o a la audiencia que los escucha, ellos pretenden enseñar a estas personas para llevarlos de nuevo al judaísmo, llevarlos a pensar que ellos deben de sujetarse a este tipo de enseñanzas que ellos desarrollan, y empiezan de alguna manera a llamar la atención y engañar a algunos, y empiezan a discutir sobre muchas cosas. Por ejemplo, que nosotros tenemos que seguir usando la danza en los cultos cristianos. ¿Por qué? Porque esta es la práctica que se ve en las escrituras, y la danza tiene que ser algo que debe estar en los cultos cristianos. Debemos estar usando, por ejemplo, un cuerno para iniciar los cultos, con la adoración de esta manera. Debemos de usar también palabras, por ejemplo, palabras hebreas, porque así es como se debe de usar. Otros dicen, es que no debemos de usar la Biblia, por ejemplo, en griego, sino que la Biblia tiene que ser usada en hebreo, porque la Biblia fue escrita al principio en hebreo. Entonces algunos han llegado a una conclusión de decir que el usar una Biblia en griego, eso no viene de Dios, porque el griego es el idioma del mundo de aquel entonces, y entonces es una equivocación. Bueno, el punto que yo quiero ahorita mostrar es que ahorita hay mucha discusión, y algunos han entrado en este tipo de temas que para nada benefician. El apóstol Pablo le llama pláticas vanas, ¿verdad? Pláticas vanas, donde por una letra, por una tilde, una J, quieren desarrollar todo un sistema de enseñanza, y se vuelven a tantas cosas que tristemente lo único que vemos es que es lo que dice el apóstol Pablo, volviéndose a los mitos y a las genealogías interminables. Hermanos, la ley, ¿cuál es el uso correcto de la ley de Dios? ¿Para qué nos sirve la ley? Una cosa sí le quiero decir, que la ley no nos sirve para estar discutiendo con nadie, para entrar a ese tipo de debates, discusiones. No es para eso. La ley tiene otro propósito que en esta tarde vamos a estar nosotros analizando. Miren, los falsos maestros del tiempo de Pablo y los falsos maestros de hoy en cuanto a la ley, algunos le dan un uso incorrecto, equivocado a la ley de Dios. Estos falsos maestros que vemos nosotros aquí en la primera carta a Timoteo, estaban usándola de una manera muy equivocada. Es más, ellos usaban o enseñaban en cuanto a la ley para proyectarse como maestros respetados dentro de la comunidad de creyentes. Para eso lo hacían, para que la gente pensara, mira qué gran maestro es él, porque habla de una manera tan sofisticada, usa tantas palabras difíciles de comprender, y de allí teje toda una historia. La verdad que esto tiene que ser de Dios. Entonces, estos falsos maestros usaban la ley para proyectarse como personas importantes, personas respetadas dentro de esta comunidad en la iglesia de Éfeso. Estos maestros se estaban enfocando a las fábulas, genealogías, para justificar las doctrinas erróneas. Eso es lo que hacían. Utilizaban la ley para desarrollar doctrinas judaicas. Ya leímos anteriormente en Tito 1:14 que dice que no haga caso a fábulas, a cuentos, a mitos judaicos. Al proceder de esta manera, estos maestros se apartaron a vana palabrería, dice Pablo, ya escrito. Y hermanos, esto era lo único que producía tales discusiones
en ellos que lo único que llevaba era a la vana palabrería. Lejos estaba de generar la vida piadosa que Dios requiere en aquellos que han creído en Jesucristo. Estos falsos maestros perjudicaban a los que los escuchaban. Siempre la falsa enseñanza va a perjudicar a todos aquellos que le dan oído a la enseñanza falsa. ¿Cómo lo hacían, hermanos? Pues perjudicaban porque alejaban, puntualizo, a sus oyentes cada vez más de una vida piadosa. En verdad, la perspectiva que ellos tenían en cuanto a la ley era equivocada. La ley, dice el apóstol Pablo, que tiene, más adelante va a decir, que tiene cierto propósito que nosotros debemos de entender cuál es ese propósito y quitar las ideas equivocadas en cuanto al uso de la ley. Y el apóstol Pablo va a corregir en estos versículos siguientes, en estos textos, precisamente esa idea o ese enfoque equivocado en cuanto a la ley de Dios. Porque los maestros pervertían el mensaje esencial de la ley de Dios. ¿Y sabe lo que podía pasar? Que muchos podían pensar, bueno, si la ley de Dios genera tales discusiones, tales debates, entonces lo único que la ley de Dios nos puede ofrecer son puros debates intelectuales, que solamente quedan en el mero conocimiento y nada más, hasta allí. No, hermanos, no es así. ¿Por qué cree que a veces no es tan sabio debatir con un necio públicamente? Porque la gente piensa, son puras cuestiones, situaciones de su fe, de sus creencias, solamente ahí queda. Y no llevan a ningún provecho alguno. La gente llega a pensar, solamente son cuestiones intelectuales que ellos debaten. Solamente llega hasta allí. Y los falsos maestros debatían interminablemente. Solamente ellos se llenaban de conocimiento o que daban a sus oyentes cierto conocimiento como no comas, no te cases y una infinidad de mandamientos de hombres. Como dice Tito en el capítulo 3, versículo 3. En verdad la ley de Dios va más allá, hermanos, de estas cosas mencionadas. La ley de Dios es más profunda y tiene un propósito más esencial que estar generando discusiones con los demás. La ley tiene pues propósitos específicos, claros, que deben de llevar a los hombres a vivir una vida que agrada a Dios. Cuando escuchan sus declaraciones, lo vuelvo a repetir, la ley de Dios tiene un propósito específico muy claro que debe de llevar a los hombres, a nosotros que estamos escuchando en esta tarde, a vivir una vida que agrada a Dios cuando somos expuestos a las declaraciones de la ley de Dios. Ese es el propósito, vidas que agraden a Dios. Por eso en esta tarde, hermanos, les quiero compartir tres cosas. La naturaleza de la ley, también vamos a ver que la ley fue dada para los pecadores y en último lugar veremos que la ley está en conformidad con la sana doctrina y el evangelio de Cristo. Eso es lo que vamos a ver en esta tarde. Vuelvan a 1 Timoteo capítulo 1 versículo del 8 al 11. 1 Timoteo del capítulo 1 del 8 al 11. Dice la escritura, Pablo escribiendo a Timoteo, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes
y prófanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio de Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Que el Señor bendiga su palabra. Bueno, vemos primeramente el propósito o más bien la naturaleza de la ley. El apóstol Pablo dice, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Recuerde que muchos podrían pensar, lo único que ofrece la ley de Dios son debates intelectuales, ¿verdad? Hasta allí. Pero Pablo escribe este versículo a Timoteo para hacerle saber que la ley de Dios es buena. Y cuando estoy diciendo la ley de Dios, específicamente me estoy refiriendo a esos 10 mandamientos que le fueron dados al pueblo de Israel en el monte Sinaí, después de que salieron de Egipto, liberados por el brazo poderoso de Dios. Pablo quiere dejar en claro a Timoteo que él no menosprecia la enseñanza de la ley, no la menosprecia ni el estudio cotidiano que se hace en cuanto a la ley. Pablo quiere dejar en claro también a los que van a leer esta carta que él no se opone al estudio de la ley, no menosprecia su estudio. Él sabe claramente, Pablo, que la ley es importante. Y él escribe, sabemos en el versículo 8, como dije hace un momento, él deja o quiere dejar grabado en Timoteo y también a todos estos efesios, a los que van a leer la carta, les quiere dejar grabado que especialmente a ellos que son estudiosos, entre comillas, de la ley, que la ley es buena. A estos que promovían estas falsas doctrinas equivocadas. Miren, hermanos, Pablo dice, el estudio constante de la ley es algo excelente. O sea, no menosprecio la ley, no le quito su estima o su valor que tiene la ley de Dios. Es muy bueno que se esté estudiando constantemente sobre la ley de Dios. No es algo nuevo, Pablo está diciendo. Es más, es un principio bien conocido por todos. O sea, todos saben que el estudio de la ley es bueno, es bien conocido. Todos lo saben muy bien. Lo que prácticamente dice Pablo, lo vuelvo a puntualizar, el estudio de la ley es bueno, no es algo malo, no es algo malo. El Salmo 100, o más bien el Salmo 19, versículo 7, que dice que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Los mandamientos de Jehová son buenos también, ¿verdad? Bueno, allí da una serie de instrucción donde dice que el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Bueno, aquí el salmista deja en claro que la ley de Dios es buena también. Es más, dice que es tan bueno como la miel, la que destila del panal. Entonces Pablo no menosprecia la ley, hermanos. Para si algunos piensan que nosotros, como cristianos, menospreciamos la ley de Dios, pues están en una equivocación. Porque nosotros también estudiamos en cuanto a la ley de Dios, pero queremos llevar a cabo el estudio desde la perspectiva correcta en cuanto a lo que requiere analizarla, estudiarla y enseñarla. Es más,
El Salmo también 119, versículo 18, nos habla en cuanto a la ley de Dios. En el Salmo 119, que está destinado, fue escrito porque está enfocado precisamente a hablar sobre la ley de Dios, sobre la palabra del Señor. El Salmo 119, versículo 18, dice lo siguiente: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Abre mis ojos y voy a mirar las maravillas de tu ley. O sea, la ley contenía algo maravilloso que es importante comprender. Y cuando dice, abre mis ojos, obviamente tenemos que entender, ábreme el entendimiento para que yo entienda y comprenda estas cosas maravillosas de tu ley, dice el salmista. Ahora, el verso 79 de este versículo, 77 más bien, nos vuelve a hablar en cuanto a la ley de Dios. Dice, vengan a mí tus misericordias, versos 77, para que viva, porque tu ley es mi delicia, dice el salmista. Y así podré yo estar hablando en cuanto a la ley de Dios. Tu ley es mi delicia, pero solamente quiero usar otro texto que dice que bienaventurado el varón que en la ley de Jehová medita de día y de noche. O sea, la ley de Dios todavía es buena. Su estudio es bueno de la ley de Dios. Hay que meditar en ella de día y de noche. Y luego da una promesa. Será como un árbol plantado que junto a corrientes del río que da fruto a su tiempo. Entonces, la ley es buena, hermanos. El estudio de la ley es bueno, pero siempre y cuando se le dé el enfoque correcto, el enfoque aprobado por Dios. Allí es cuando la ley es buena. Bueno, estos salmos enseñan lo beneficioso que es amar la ley, obedecer los mandamientos de Dios, la gran bendición que trae meditar la ley de Dios en nuestras vidas, en nuestro corazón. Eso es lo que enseña Pablo. Pablo no era, repito, un antagonista a la ley de Dios, no menospreciaba el estudio de la ley, sino como judío y maestro, él sabía lo excelente que era estudiar la ley de Dios. Él sabía claramente esto. Ahora, si ustedes se ponen su mirada aquí en el versículo 8, pero sabemos que la ley es buena. Esa palabra buena es una palabra griega que se pronuncia kalos. Kalos. ¿Y qué nos quiere dar a entender? Que bueno o buena habla de un valor. Lo que nos dice de algo que es esencialmente valioso. Eso nos habla. Lo que Pablo está diciendo, entonces la ley es esencialmente valiosa, su enseñanza de la ley es valiosa, es de mucha estima en cuanto a la ley de Dios. Por eso nosotros debemos de estudiar, de meditar, de obedecer la ley de Dios. ¿Por qué? Porque es esencialmente valiosa la enseñanza en cuanto a la ley. La ley es buena porque procede de Dios también. La ley es buena porque procede de Dios. ¿Quién dio la ley? La dio Dios. Dios dio la ley. Hay una película que se llama Los 10 Mandamientos que dura como, no sé, cuando yo estaba niño y la pasaban por canal abierto, duraba como 10 horas, no sé, parecía interminable. Pero ahora a través del internet creo que se reduce a 3 o 4 horas, ¿verdad? La ley de Dios no la dio Charles Heston, el productor que hace esta película que se ve muy bonita con los efectos especiales de la época. No la dio un hombre, hermanos, la ley de Dios. Es más, la ley no la dio Moisés tampoco. No fue Moisés que se le ocurrió algo y dice, esto le voy a dar a este pueblo para que se puedan regir a través de estas normas. No, la ley de Dios procede de Dios mismo.
¿Dónde la dio Dios? Dios la dio en el monte Sinaí. En Éxodo 20 nos dice, y habló Jehová estas palabras a Moisés y le empieza a dar la ley divina. Le empieza a dar los mandamientos y le empieza a dar mucha instrucción este Dios a Moisés. Entonces la ley no se menosprecia, la ley no se le quita valor porque la ley proviene de Dios mismo. Y si Dios la dio, es porque Dios sabe que la ley tiene un propósito específico. Es más, la ley también es santa. La ley es santa. Romanos 7, versículo 12. Ya estudiamos todo este libro de Romanos. En Romanos 7, versículo 12, donde el apóstol Pablo, más bien Romanos 7, versículo 12, donde Pablo escribe en cuanto a la ley y le está escribiendo a los romanos y les dice lo siguiente: de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Allí puntualiza Pablo que la ley es santa y el mandamiento es santo, es justo y bueno. Y la pregunta es, ¿por qué la ley es santa? ¿Por qué el mandamiento es justo? ¿Por qué es bueno el mandamiento de Dios que ha dado en su palabra? ¿Por qué? Bueno, hermanos, porque la ley demuestra el santo carácter de Dios. Lo que hace la ley es que proyecta el carácter santo de Dios. Por esa razón, porque la ley demuestra el carácter de Dios, es que es santa, es justa y es buena la ley de Dios. Y para que me entiendan un poquito cómo es que la ley proyecta el carácter santo de Dios, la Escritura dice que Dios sea veraz, ¿verdad? Y todo hombre mentiroso. ¿Qué nos está diciendo? Sea Dios veraz, está diciendo prácticamente que el carácter santo de Dios, el carácter perfecto de Él, es la verdad. En Dios no hay engaño, en Dios no hay mentiras. Dios no miente, Dios no engaña. Cuando Dios habla, Él está diciendo siempre la verdad. Entonces, por eso, cuando alguien dice mentiras, cuando alguien miente, no está alineándose al carácter santo de Dios, que es la verdad, ¿verdad? Cuando Él dice no mientas, es porque dice yo soy veraz, yo no miento, yo soy verdadero, entonces no puedes hacer esto. Vemos pues que la ley es valiosa, la enseñanza, porque procede de Dios, porque es santa, porque demuestra el carácter santo de Dios. Cada vez que vemos nosotros la ley, estamos viendo ese carácter perfecto de Dios. Ahora, versículo 8, vamos a ver la utilidad de la ley cuando se usa correctamente la ley. Bueno, Pablo, al escribir que la enseñanza que la ley de Dios es esencial, es valiosa, cuando la ley cumple o ese estudio se conforma al propósito que se tiene. La ley tiene un propósito. Y repito, no es, hermanos, no es para entrar en discusiones, en debates, en vanas palabrerías. No es para eso. No es para eso. Si a alguien se le presenta con una kipa aquí, vestido de blanco, le vuelvo a decir que use un candelabro, que ponga una bandera de Israel, que ponga danza, que ponga muchas cosas, y le empiece a hablar en hebreo y luego en español, no se sorprenda y que empiece usted con una discusión. No entre en discusiones, porque esto solamente lo van a llevar hacia eso. La ley, pues, es útil cuando se conforma al propósito que tiene.
tiene un propósito la ley de Dios. Pensemos, ¿por qué Pablo escribió esto? Por lo que se estaba usando en ese tiempo en la iglesia de Éfeso, la ley de forma equivocada. No estaba pues dándosele ese propósito que ahorita lo voy a mencionar, pero les voy a mencionar aún más el mal uso que se le daba a la ley. No es para entrar, repito, sobre cosas no relevantes, discusiones, mitos, genealogías, nombres o ceremonias. No es para eso, hermanos, para entrar en eso, para empezar a discutir. No es la ley o el mal uso que se da solamente para aparentar que somos sabios, que dice el versículo 7, queriendo ser doctores de la ley, sin entender lo que hablan ni lo que afirman. No es para eso, para darse o más bien proyectarse como personas sabias. Tampoco debemos de entender que no es, hermanos, solamente para crecer en conocimiento y nada más. No es para esto, es el mal uso. Es más, esos maestros solamente querían alcanzar cierto conocimiento, pero no tenían amor, no tenían corazones limpios. Su fe era hipócrita de ellos. No había cambios en estas personas. Entonces allí la ley no estaba cumpliendo el propósito en ellos. Es más, estos maestros y los que los escuchaban no buscaban descubrir su pecaminosidad, verse como pecadores. Y la ley de Dios fue dada para descubrir nuestra pecaminosidad. ¿Verdad? La ley de Dios tiene ese propósito, para que nosotros entendamos cuán pecadores somos. Es más, la ley de Dios no es tampoco o no era para apoyar tradiciones. Cristo condenó a los fariseos cuando les dijo que ellos invalidaban el mandamiento de Dios por sus tradiciones. Ellos agarraban cosas de la ley, le añadieron cosas a lo que Dios había dicho, solamente para apoyar tradiciones como no te tienes que lavar las manos cada vez que comas, muchas veces hasta los codos, cosas por el estilo, que ahí dice en esta parte del Evangelio. No es para esto. Cuando las personas, hermanos, usan la ley para discutir, para creerse sabios solamente, para crecer solamente en conocimiento y no en piedad, y no descubren su pecaminosidad, esto no es de utilidad. O sea, están perdiendo el enfoque. Entonces, el cristiano hoy en día debe entender el buen uso de la ley. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a hablar sobre temas importantes, relevantes en cuanto a la ley. No vamos a entrar en temas de que si vamos a usar nuestro nombre en hebreo o lo debemos de buscar en hebreo y hacer todo un rastreo para ver que nosotros, los mexicanos, venimos de una tribu de Israel y que nosotros somos descendientes también de alguna de las tribus dispersas de Israel, que se dispersaron en aquel entonces después de la destrucción del templo. No vamos a discutir eso, ¿verdad que no? No vamos a estar rastreando la palabra de Dios para llegar a una conclusión. Sí, cierto, los mexicanos somos descendientes de los judíos, somos israelitas. Eso no es relevante, hermanos. ¿De qué nos ayuda a nosotros eso saber? ¿Verdad? Pero sin embargo, mucha gente se envuelve en este tipo de búsquedas solamente para llegar y entender que sí, que efectivamente
Él desciende de Israel y que también tiene un nombre hebreo que ahora en adelante se le debe llamar a través de ese nombre. Eso no es importante. ¿Qué es lo que debe de hacer? Pues nosotros tenemos que hablar sobre temas importantes, como cuál, como el tema de la salvación, por ejemplo, y muchas grandes doctrinas de la palabra de Dios. Allí es donde nos debemos nosotros de enfocar en cosas importantes. Es más, hermanos, el estudio de la ley no es solo para aprender o crecer en conocimiento, sino para que nosotros seamos hacedores de las palabras de la ley, de los mandamientos. No solamente es para que uno esté creciendo en conocimiento, y la verdad que hay muchos que solamente aman el conocimiento, pero no quieren el hacer. Quieren saber muchas cosas, quieren inscribirse en cursos y todo este tipo en esta temática, pero solamente para el saber, para aprender, pero no quieren hacer. Y dice Santiago, capítulo 1, versículo 22, 24, que si alguno es oidor de la ley, pero no hacedor, ¿de qué le sirve? ¿Verdad? ¿De qué sirve estudiar la ley de esta manera como lo hacían ellos, los maestros falsos, oír la ley, pero no hacer lo que la ley dice? De nada sirve. De nada sirve escuchar la palabra de Dios, escuchar el mandamiento de Dios, si tú no estás dispuesto a ponerlo en práctica. De nada te sirve. Es vano, es obsoleto, no tiene significado para tu vida. ¿Por qué? Porque uno debe de entender que sí debo de aprender, debo de tener conocimiento de la palabra, de la ley de Dios, pero también este conocimiento me demanda que yo practique lo que yo creo, lo que yo investigo, lo que yo entiendo de la palabra de Dios. Hay personas que solamente escuchan por una oreja y les sale por otra. Muchos oidores de la ley, solamente oyentes. ¿Cómo? Olvidadizos, como dice allí el texto de Santiago. Oidores olvidadizos, escuchan y se le olvida. Se acaba de predicar algo en cuanto a la palabra de Dios y hablan de cualquier tema, pues vamos a hablar de la mentira, vamos a hablar del chisme, vamos a hablar de estas cosas, y apenas se termina y ya están chismeando o ya están diciendo mentiras. Y dice uno, bueno, ¿dónde está pues la enseñanza que producen las personas? Si están así, ¿verdad? Y solamente por mencionar algo, hermanos, por mencionar algo. Mire, la ley de Dios, debemos nosotros de descubrir nuestra pecaminosidad ante la ley de Dios porque refleja el carácter de Él. Mire, debemos llegar a decir como Pablo dijo, oh miserable de mí, ¿quién me salvará de este cuerpo de muerte? Allí es donde la ley de Dios nos debe de quebrantar de tal forma que cuando uno ve la ley de Dios, ese carácter santo de Él, llegue uno a decir, estoy en problemas, estoy en una encrucijada, soy un miserable, soy el primero de los pecadores. Porque en el versículo 15 de este capítulo de Timoteo dice Pablo, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de la cual yo soy el primero. ¿Qué provocaba en Pablo entender la ley de Dios? Provocaba en él
tal miseria, que él se miraba tan chiquito ante Dios, que decía, miserable de mí. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando nosotros vemos el uso correcto de la ley, es a donde tenemos que llegar, a ver la santidad de Dios, la santidad de Él. La Escritura dice que Dios es santo, 3 veces santo, es Dios. Santo es Dios. Y Pablo, escribiendo a la carta a los Romanos, en el verso 20 del capítulo 3, dice lo siguiente: ya que por las obras de la ley, ningún ser humano va a ser justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento ¿de qué? Del pecado. ¿Qué tiene que ser la ley de Dios? La ley de Dios, cuando usted viene a ella, usted va a conocer su pecado. Usted va a ser impactado por esa santidad de Dios. Impactado de tal manera que usted dice, la ley dice estas cosas y yo no las he cumplido. Dice que si yo no guardo los mandamientos de Dios, estoy en problemas. Estoy en un juicio delante de Dios. Me está mostrando el pecado. Y obviamente hemos puesto este ejemplo muchas veces, que la ley de Dios es como el espejo, que usted no se da cuenta de su pecaminosidad, no se da cuenta de lo pecaminoso que es, hasta que no viene a la ley de Dios y entiende y dice, yo soy pecador. Y empieza Dios a derrumbar todos los conceptos elevados que tenemos como personas, de que somos personas justas, somos personas buenas, que no somos tan malos como la gente que anda haciendo maldades aquí en esta ciudad o en cualquier parte del mundo. Dios empieza a derrumbar esa falsa, ¿cómo se le puede decir? Piedad, esos falsos conceptos que tenemos nosotros de que no somos tan malos como pensamos. La ley de Dios, pues, tiene ese propósito de enseñarme que yo soy pecador, que yo soy malo, que yo he ofendido a Dios, que he quebrantado sus mandamientos y que Dios no dejará sin castigo y no lo tomará como inocente a todo aquel que quebrante su ley. Por eso en el evangelismo, hermanos, ¿qué usamos? Si yo quiero llevar a una persona para quitarlo de ese concepto tan elevado que tiene de sí mismo, yo voy a usar la ley de Dios y le voy a decir, ¿eres buena persona? Sí, soy buena persona, dice la gente. Vamos a ver qué tan buena persona eres a través de los 10 mandamientos de la ley de Dios, ¿verdad? Y se le empieza a decir y nos damos cuenta que las personas, todas las personas, fallan cuando son expuestos a la ley de Dios. Ese es el uso correcto que se le debe dar a la ley de Dios, que nos muestre lo pecaminoso que somos. Y exclamar de esa manera, como dice Pablo. Allí es cuando se le da el uso legítimo a la ley. En estas cosas, hermanos. Número 2, la ley fue dada para los pecadores. Versículo 9. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes. Bueno, me quiero detener allí, hermanos, para después darle lectura a lo siguiente. La ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes. Aquí quiero hacer un comentario de un maestro
de la Biblia. Exactamente este era el punto, que los falsos maestros de Éfeso olvidaban. La razón por la cual gastaban tanto tiempo en todo tipo de fábulas sobre sus antepasados es que no habían aprendido a reconocerse como pecadores delante de Dios. Y por eso se invertían todo el tiempo solamente en los mitos, fábulas, cuentos y todo esto. ¿Por qué? Porque no se reconocían como pecadores ante Dios. Y sigue pasando lo mismo hoy. ¿Hay gente que se reconoce pecadora? No, hay gente que no se reconoce pecadora. En verdad no se reconoce. Y como no se reconoce pecadora, pues, ¿qué puedes hacer allí con ellos? Hay gente muy buena, muy justa aquí en la tierra en sus conceptos, en su propio entendimiento, que están igual que estos falsos maestros que dicen, no, nosotros no somos pecadores delante de Dios. Y este era el meollo del asunto, como dice este comentarista, con estos que olvidaban que ese era el propósito. ¿Por qué? Porque los falsos maestros, ya nos dice la carta, eran orgullosos, confiados en su propia justicia, les faltaba humildad y sentimientos de culpa. Ellos no se sentían culpables delante de Dios. ¿Por qué? Porque no se miraban tan malos. Eran soberbios, eran vanidosos, se mostraban de esta manera. Mire, estudiaban la santa ley de Dios con sus preceptos y mandamientos básicos y permanecían serenos ante ellos como si esto no los tocase a ellos. O sea, sí, dice la ley esto, pero a mí no me hace nada. A mí no me toca en lo absoluto. No me mueve, no me sacude. En verdad, no me sacude lo que la ley dice. No causa algo en mí que me ayude a buscar a Dios, a arrepentirme de mi pecado, de mi maldad. Siempre me ha asustado que personas que conocen de esto que les comento, que conocen la palabra, y cuando son expuestos a la palabra, se mantienen tan serenos, que no provoca nada, hermanos. ¿Verdad? ¿Y a qué se deberá? Es que es un corazón endurecido. Es un corazón que se ha endurecido por el pecado, que ya no siente nada, ya perdió toda sensibilidad. Recuerde que Pablo habló de una buena conciencia. ¿Y qué pasó con estos que tenían la conciencia cauterizada, encarbonecida, ennegrecida? ¿Qué significa esto? Que perdieron la sensibilidad. Y por más que fueran expuestos constantemente a la palabra de Dios, no causaba nada. El dolor a veces es bueno, ¿no, hermano Pedro Ventura? Porque el dolor nos indica de que algo anda mal en nuestro cuerpo, ¿verdad? Personas que no sienten dolor alguno, ni porque se cortan o cosas así, es peligroso para ellos. Pero sentir sensibilidad es una bendición de parte de Dios para nosotros, en nuestro cuerpo. Sentir sensibilidad en nuestra conciencia, en nuestro corazón, eso es lo que Dios busca de cada uno de sus hijos. Ser sensibles a la voz del Espíritu Santo cuando somos expuestos a la palabra de Dios. La ley no fue dada para el justo. Ya le dije que estas palabras son importantes que las entendamos.
porque estos no se reconocían como malos, como pecadores. Por eso Pablo dice, la ley no fue dada por el justo, pero vamos a entenderlo. Supongamos que estas personas a las que escribe Pablo, y le dice a Timoteo, son buenos y justos. Si son buenos y justos, la ley de Dios está de más para ellos. De nada les sirve a ellos. ¿Por qué? Porque no la necesitan. No necesitan la ley de Dios. No necesitan de ello. Pero entonces, ¿cómo se puede poner un freno a estas personas? ¿Cómo puede ser un espejo que revele la inmundicia? Aquellos que piensan que no tienen mancha que lavar. O sea, ¿cómo les puede a ellos revelar esa inmundicia si ellos dicen, nosotros no tenemos nada que lavar, no tenemos mancha alguna, si somos justos? Supongamos. Miren, Pablo posiblemente él está escribiendo pensando en las palabras de Cristo. Cristo habló en el Evangelio de Mateo 9:13. Él dice que él no vino a llamar a justos, ¿verdad? Sino a pecadores al arrepentimiento. Cristo dijo esto. En aquella ocasión, cuando lo invitó Mateo, Leví, el publicano, y están los publicanos y los pecadores allí. ¿Qué hace los fariseos? Lo critican y le dicen, ¿por qué su maestro come con pecadores y publicanos? Le dicen esto. Cuando Jesús les escucha, Él les dice, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y pues si aprende lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Es posible que Pablo tenía en mente estas palabras de Cristo al decir, la ley no fue dada para los justos, pero vamos a entenderlo bien, hermanos. Vamos a entenderlo bien. ¿Por qué dice esto? ¿Por qué se escribe? ¿Y por qué Cristo dijo también esto? Mire, en un sentido, no hay justos, no hay sanos, ¿verdad que no? No hay justos y no hay sanos en este mundo. De modo que Él vino a llamar a todos los hombres al arrepentimiento. A todos los hombres al arrepentimiento. Aquí el pensamiento es que su llamamiento es solo eficaz para aquellos que se reconocen como pecadores. Él no da sanidad alguna a los soberbios y a los que se mantienen en una autojusticia y a los no arrepentidos. Cristo no está diciendo que haya justos que no necesiten arrepentirse. No. Todos somos pecadores. Pero estos que cuestionaron a Cristo se creían justos y sanos a sí mismos. Y por eso Él dice, no he venido a llamar a justos en su concepto, en su idea que ustedes tienen, sino a pecadores. Mi llamamiento de salvación solamente va a ser eficaz en aquellos que dicen, sí, cierto, yo soy pecador. Allí es cuando el llamamiento de Dios se hace eficaz. ¿Qué sucede aquí en Timoteo? Estos se creían justos a sí mismos y por eso dice Pablo, la ley no fue dada para los justos como ustedes que piensan que no necesitan arrepentirse.
Y vamos a ver la condena de Pablo a los falsos maestros por medio de los mandamientos de la ley. En Timoteo, ponga su mirada allí en el versículo 9 y 10. 9 y 10. Dice versículo 9 y 10. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores, desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y prófanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Mire, la costumbre era, en aquel entonces, la palabra dada, la costumbre era, antiguamente, que se escribían las leyes en tablas y eran colgadas en un lugar alto, en lugares públicos, para que todos así tuvieran vista, leyeran para quién estaban dirigidas esas leyes. Esa era la costumbre antiguamente. Bueno, ¿qué es lo que quiere hacer Pablo? Le está escribiendo a estos justos a sí mismos, estas cosas, para que ellos pudieran darse cuenta de que no son tan buenos como pensaban. Esto tenía que llevar a preguntarse a estos hombres: ¿acaso será esto algo que describe a nosotros? ¿Es una descripción de nosotros esto que está diciendo Pablo? Claro que sí. Debería de llevarlos a preguntarse de esa manera. Y Pablo da una lista de 14 pecados que tienen que ver con el quebrantamiento de la ley de Dios, o sea, de la ley moral de Dios. Los primeros pecados que dice aquí son 3 pares. Por ejemplo, transgresores, desobedientes, impíos, pecadores, irreverentes y prófanos. Esos son pares, son 3 pares. Si junta usted uno por uno, se hacen 3 pares. Pero, hermanos, los siguientes pecados que dice, pues ya están como sueltos. Pero los primeros pecados tienen que ver con los primeros 4 mandamientos de la ley de Dios. O sea, su relación con Él, de personas que tienen que vivir de una manera alineada y piadosa delante de Dios. Los otros pecados de la lista, a partir de la palabra parricidas, tienen que ver con lo relacionado con los demás. O sea, la rectitud que yo tengo con otros tiene que ver con eso. Hermanos, le voy a decir solamente algunos que yo quiero puntualizar así rápido, me va a tener así rápido de lo que se refiere. Transgresor es aquel que vive como si la ley de Dios no existiera. Para él no hay una ley. Son aquellos que son rebeldes por condición o por decisión a lo que Dios ha determinado. O sea, los transgresores viven haciendo lo que les place. O sea, no hay freno para ellos. No hay freno alguno. Ese es un transgresor de la ley de Dios, que vive como si no existiera una ley divina, una ley moral de Dios. Son personas sin freno alguno, que hacen lo que se les antoja, que hacen lo que ellos quieren. Ese es un transgresor en cuanto a lo relacionado con el pecado. Desobedientes son aquellos insumisos, quienes no aceptan ninguna disciplina y se resisten a sujetarse delante de Dios. Es aquel que dice: yo no acepto disciplina de parte de Dios y me sujeto a lo que ustedes digan y a lo que diga la palabra y a lo que diga la ley. Ese es un desobediente que rechaza toda disciplina.
Impíos son aquellos que no tienen temor de Dios en su corazón, son incrédulos, pecadores, los que están en una abierta oposición delante de Dios, irreverentes, los que desprecian sus deberes con Dios, desprecian su santidad, asumen que los mandatos de Dios no son santos. Eso es un irreverente, prófanos, hermanos. No, quiero que vea su Biblia también, que vea lo que dice prófanos. ¿Quiénes son? Quienes tratan con desprecio las cosas sagradas. No dan importancia a lo sagrado. Considerando muy común, sin que merezcan las cosas sagradas un respeto especial. Miren, es alguien que no respetaba los lugares sagrados, no hacía reverencia, o no tomaba una buena actitud ante el culto, ante el servicio de Dios. Ese era un prófano. Entonces, ¿qué nos dice? Son aquellos que no muestran respeto especial por las cosas sagradas. Son aquellos, hermanos, que están en la iglesia y que no tienen respeto por la predicación, no tienen respeto por la alabanza, no tienen respeto por la oración. No se dan cuenta que este es un lugar donde Dios habla a su pueblo, donde se alaba al Señor, se le exalta. Y una persona así es alguien que no respeta, que no le interesa, está en otras cosas, está leyendo un libro diferente, está en WhatsApp, o está en Facebook, o está en cualquier cosa. Es una persona así, que no respeta el lugar que tiene la palabra de Dios, la adoración, la alabanza. Para ellos fue dado esa ley. Fue dado para aquellos que menosprecian la capacidad, o más bien menosprecian o están carentes de la más mínima capacidad de valorar las cosas espirituales. Son personas que no les importan las cosas espirituales, no las valoran, están carentes de esa capacidad. Eso es lo que es como Esaú, que vendió su primogenitura por un plato de lentejas. Es alguien que no le interesa lo espiritual. Es alguien así, que no tiene valoración por las cosas de Dios. Eso es alguien que no le interesa venir a la iglesia. Es alguien que no le interesa congregarse, que no sabe que es una bendición espiritual estar en este lugar, que mucha gente en el mundo quisiera congregarse, pero para él no tiene valor alguno. Es alguien que no valora tener una Biblia, leerla, meditarla. Es alguien que no valora que tiene un acceso ahora por Cristo, de tener una comunión constante con Dios. No valora la comunión con Dios, no busca nada. Para estas personas carecen de esa capacidad de valoración espiritual. Para ellos fue dado. A veces, hermanos, ¿cuántas veces tenemos que decirle a la gente: vengan a la iglesia, reúnanse 2 meses, 3 meses y no se reúnen? ¿Dónde está pues la valoración que valoramos? ¿O usted no valora estar aquí en este lugar? ¿No aprecia la bendición que es estar aquí como iglesia, donde el Espíritu Santo de Dios está aquí en medio de nosotros y nos ministra y recibimos bendición? ¿Cuánta falta de valoración espiritual hay hoy en este tiempo? De veras.
mucho que hay. Estos pecados van hacia Dios, ¿eh? O sea, cuando una persona no valora la palabra, cuando no valora la oración, cuando no valora los estudios bíblicos, que no valora el reunirse, ¿con quién están pecando? ¿Con el pastor? ¿Con quién están pecando? Pues ya me enojé, ya no voy a ir, para que vea. ¿Pecan para con el pastor? Estos pecados son directos para con Dios, están pecando delante de Dios. Eso es. Entonces, hermanos, así rápidamente quiero ver los pecados que afectan la relación con los demás. Homicidas, ya sabemos que es un homicida. Todo aquel que quita la vida a otro. Se viola el mandamiento de no matar. Aquí. Parricidas y matricidas, ¿qué son? Son los que matan a sus padres, los maltratan y llegan a tal grado. ¿Cuál mandamiento violan? No matarás, honra a tu padre y a tu madre. Esos son. Fornicarios, sabemos que es un fornicario. Todos los que están envueltos en actos inmorales. En el más extenso sentido de la palabra, es todo aquello que tiene que ver con lo inmoral. Fornicación, adulterio. Este es el pecado que se comete, adulterio. Sodomitas, ¿qué es sodomitas? Prácticas homosexuales, todo eso. Secuestradores, todos aquellos que privan de la libertad a otros. Eso es lo que significa secuestradores. Mentirosos. Mentirosos. El concepto en la Biblia no es solo aquel que, no solo es de aquel que no dice la verdad, sino aquel que vive de una manera hipócrita. Ese es un mentiroso, cuyas acciones no están en consonancia con lo que dice ser. ¿Verdad que sí? Ese es un mentiroso. Que no solamente no dice la verdad, sino que no vive de acuerdo a lo que proclama ser. No vive de acuerdo a ese estándar, a esos principios. Por eso dice, el que dice que le conoce y anda en tinieblas, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Entonces una persona que vive en hipocresía es un mentiroso. Una persona que en el trabajo, en la casa, en la iglesia o en cualquier lado es una y es diferente en todas partes. Eso es hipócritamente vivir. Entonces, el apóstol Pablo dice para los perjuros también. Los perjuros son aquellos que invocan el nombre de Dios mintiendo para engañar a los demás. Miren, son aquellos que hacen un voto solemne, pero no tienen la intención de hacerlo, cumplirlo, que lo quebrantan sin causa. En otras palabras, son aquellos que le prometen a Dios o le prometen a los demás, pero no cumplen su palabra. Esos son los perjuros, que dicen una cosa y hacen otra, que solamente prometen al momento, pero ellos saben claramente que no van a cumplir lo que han dicho. Son aquellos que dicen, si Dios me bendice con un trabajo mejor y con un buen sueldo, le voy a servir más y no voy a dejar de darle al Señor lo que le corresponde. Y luego les bendice con un buen trabajo y con un buen sueldo y se olvidan de lo que habían dicho. O sea, son personas que dicen, que se comprometen, pero que no hacen. Ese es un perjuro.
Y finalmente, hermanos, veamos lo que dice Pablo en cuanto al uso de la ley. El uso correcto de la ley va en sintonía, va en conformidad con la sana doctrina y el Evangelio de Cristo. Porque dice el versículo 10 al final: cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso Evangelio de Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Pablo usa las palabras por primera vez aquí en la carta de sana doctrina. ¿Y qué significa esto? ¿Qué conlleva, hermanos? Que no solamente lo que ha mencionado en esta lista, sino todo lo que se opone a la sana doctrina. O sea, todo lo que está en contra de lo sano, de la doctrina sana, o la sana enseñanza. Sana. Sana significa algo saludable, viene la palabra higiene saludable. Y en el sentido teológico es todo aquello que promueve la salud espiritual dentro de la iglesia. Eso es sano. Mire, otro comentarista dice, es la clase de enseñanza, o sea, la sana doctrina, que produce vida y crecimiento espiritual, la cual implica que las falsas enseñanzas producen enfermedad, debilitamiento espiritual. O sea, la sana doctrina es todo aquello que lleva al crecimiento espiritual, pero lo mantiene saludable. O sea, es una doctrina limpia. Eso es lo que es. A diferencia de lo falso, que lo llevan a uno al decrecimiento, a debilitarlo, a enfermarlo. Eso es lo contrario a la sana doctrina. Entonces, la sana doctrina a nosotros nos ha liberado de la falsa enseñanza que pide el desarrollo espiritual. ¿Qué quiere la palabra? ¿Qué quiere el Señor de nosotros? Que crezcamos, ¿no? Entonces, ¿qué se tiene que tener? Una enseñanza limpia. ¿Para qué? Para que maduremos, para que crezcamos de acuerdo a la imagen de Cristo. ¿Qué se utiliza para la sana doctrina, hermanos? La palabra de Dios. Todo aquello que viene de la palabra de Dios, que tiene su origen en las Escrituras, es de sana doctrina. Todo aquello que no se le pega ni se le agrega, eso es sana doctrina. Pero ya cuando se empieza a corromper y a pervertir el mensaje, dejó de ser sana doctrina. ¿Y por qué esto produce sana doctrina? Bueno, ¿por qué esta sana doctrina produce salud espiritual, crecimiento espiritual? ¿Por qué lo produce? Porque dice Pablo, según el glorioso Evangelio de Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. O sea, la sana doctrina exige que el hombre guarde la ley, pero también la sana doctrina enseña que no puede guardarla. ¿Sí me explicó? Y esto es lo que está en conformidad al Evangelio de Dios. Porque el Evangelio nos enseña a nosotros que no podemos guardar la ley, que somos pecadores. Eso es lo que nos enseña el Evangelio. El mensaje del Evangelio es lo que dice Pablo, que Cristo vino a salvar a los pecadores, del cual yo soy el primero. Es el mensaje del Evangelio. Y Pablo dice que es glorioso. ¿Por qué es glorioso según el glorioso Evangelio del Dios bendito? Porque el Evangelio exhibe la majestad, la gloria, los atributos de Dios de una manera perfecta. Eso es lo que exhibe el Evangelio. El Evangelio declara la santidad, declara la justicia, declara la gracia y declara el amor de Dios. Por eso es glorioso el Evangelio. Porque el Evangelio es lo que va a hacer, nos va a exponer
a nuestra cruda realidad en el sentido espiritual y nos va a enseñar que Dios sí es cierto que es amor, pero Dios también es santo y Dios es justo y que tiene que juzgar el pecado en el hombre. Y cuando el hombre entiende esto, ¿qué hace? Señor, sálvame. No me puedes salvar mis buenas obras, mis buenas acciones. Sálvame. ¿Cómo? Por tu gracia, por tu gracia, por tu misericordia, por tu amor. Sálvame. Entonces el Evangelio viene a ser glorioso porque nos muestra esas realidades de Dios que si no fuera por el mensaje del Evangelio no nos daríamos cuenta nosotros lo trascendente que es Dios y lo santo y lo pecador y vil que somos delante de Dios. El Evangelio, cuando alguien lo cree, lo empequeñece, no lo infla. Y una persona empequeñecida por el Evangelio es una persona que irradia humildad, lo que le faltaba a los falsos maestros. ¿Por qué? Porque el Evangelio humilla y nos damos cuenta que no tenemos nada delante de Dios, ni juventud, ni dinero, ni fuerzas, ni capacidades, nada. Nos pone allí como criaturas pequeñas, miserables, que necesitamos de ese Dios creador. Eso es lo que hace el Evangelio, ¿verdad? Cuando lo entendemos. Entonces, hermanos, para terminar, dele el uso correcto a la ley, no entre en discusiones, en debates. Deje que la ley le muestre lo pecaminoso que es delante de Dios. Y véase pecador antes de que muera y no se reconozca así y vaya a ser demasiado tarde. Véase así como pecador, porque ese es el propósito de la ley, mostrar nuestra pecaminosidad. Y hermanos, entender que la sana doctrina, la ley, el Evangelio, todo conlleva no solamente a práctica, sino también a vivir, a hacer, conformarnos a lo que Dios ha dicho en su palabra, a esa sana doctrina que nos ayuda a crecer espiritualmente, cuando no solamente escucho, sino que estoy dispuesto a vivir, a practicar y a hacer lo que Dios dice. ¿De acuerdo? Vamos a orar.